Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Samuel Montes, estudiante de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad les hablaré sobre el trabajo y la defensa final de la materia antena y propagación. Ok, como podemos ver en pantalla, aquí está el índice de todo el trabajo hecho en cuanto a todo lo estudiado en la materia. Lo primero que vimos fue los principios básicos de la antena y propagación, en el cual la primera unidad empezamos a conocer la antena y sus diferentes parámetros. Eh, Conocimos las antenas, los principios básicos, que son, cómo funcionan, sus longitudes, eh, cómo la corriente pasa desde el medio a la antena. Conocimos qué es la antena como tal, ya que la antena es el medio que convierte esa energía eléctrica, donde tiene la información, a, al espacio en ondas electromagnéticas. Em, la antena no es muy complicada, en realidad. Eh, Consta de solamente una barra metálica de diferentes formas. Hay diferentes tipos de antenas que veremos más adelante, eh, el cual crea campos eléctricos y magnéticos debido a la resonancia de las ondas en el medio de la antena. Esto es lo que hace y crea la, la onda electromagnética de la señal. Además, como podemos ver aquí, la antena más simple es el radiador isotrópico, más simple y más ideal, porque la antena isotrópica es solamente un valor de referencia, ya que irradia en todos lados y solamente lo usamos como referencia para todas las demás antenas. Esta antena no existe y no es posible llevarla a la práctica. ¿Qué más vimos? Los conceptos básicos. Vimos conceptos básicos en cuanto a parámetros. Y es como que vimos la historia y de dónde viene y cómo funciona la antena. Aquí empezamos a conocerla más a fondo. Eh, desde sus inicios, de los desarrollos matemáticos de James Maxwell, los experimentos de Hertz, que gracias a él tenemos lo que son los envíos de microondas eh, en esta actualidad, y la primera comunicación, etcétera. Vimos algunos parámetros, como lo sería el ancho de banda, que en las antenas el ancho de banda no es como el internet. El ancho de banda es el rango de frecuencias en donde las antenas pueden trabajar, ya que hay antenas que pueden trabajar en frecuencias más altas o frecuencias más bajas. No depende del ancho de banda, es el que nos dirá en qué frecuencia funciona correctamente. Si no, no nos va a ser tan eficiente. La directividad. La directividad de una antena es la concentración de potencia radiada en una dirección. A veces se puede confundir con la ganancia, pero son diferentes, ya que una es la entrega de potencia y la otra es la que eh, la potencia en una cierta dirección. También tenemos la resistencia de radiación, que la parte real de la impedancia de la entrada puede ser separada en resistencia de radiación y la resistencia de pérdida. Aquí tenemos la fórmula, como podemos ver. Pasamos a la siguiente unidad, que son los parámetros de Tx y Rx. Como podemos ver aquí, se reconoció lo que es el espectro electromagnético. Nada más que, eh, a mi palabra, el espectro electromagnético es todas las frecuencias, las bandas altas, bajas, que existen en las antenas. Como podemos ver aquí, hay frecuencias bajas. Mientras la frecuencia sea baja, la longitud de onda va a ser mucho más alta.
va a recorrer más distancia, eh, puede llevar menos información, pero también tiene poca interferencia en cuanto a los obstáculos. Eh, Seguimos más adelante, frecuencias más altas, frecuencia que es UHF, VHF, llegando hasta las microondas, las que se usan en las antenas direccionales, las antenas que vemos en nuestras casas para nuestro internet, esas. Las microondas, como podemos ver también, que son las que se usan en enlaces, como les dije, y en enlaces satelitales, banda C, banda K, KU, se dividen así porque estas microondas son muy usadas y se necesita categorizarlas. Vimos los parámetros de transmisión, que es TX, y recepción, que es RX, que son el patrón de radiación, que lo podemos definir como una representación gráfica en, en varias dimensiones de la radiación en función de la dirección angular. Ahí viendo el patrón de radiación, el diagrama, nos podemos ahorrar ver todos los demás parámetros estadísticos. Con ver el parámetro, el patrón, todo se nos facilita. Los lóbulos de radiación, estos son los lóbulos que aparecen en el patrón de radiación. Ven así los lóbulos que aparecen en forma roja, verde en el patrón de radiación. Esos son los lóbulos a donde irradia energía la antena. El lóbulo principal, que es el más grande, y el lóbulo secundario, que son los más cortos, que son los que irradian menos. Relación delante atrás, el coeficiente entre la directividad que se manda adelante y atrás, la relación lóbulo principal y secundario, que es la relación entre los lóbulos grandes y los lóbulos pequeños, la polarización, muy importante, ya que la polarización es el que indica la dirección del campo eléctrico eh, en función de la dirección de la propagación. Este vector del campo eléctrico se puede cambiar, se puede ir horizontal, vertical, circular, dependiendo del uso que se le haga. La eficiencia de antena, parámetros para determinar las pérdidas, el ancho del haz, el ancho del haz del lóbulo. El lóbulo principal, el ancho de ese lóbulo sería el ancho del haz. Mientras más ancho sea el lóbulo, podremos tener más captación de antena en los espacios, en la amplitud, en la longitud así, en lo ancho. Pero si es muy baja, tiene que ser muy precisa. Y el ROE, la ración de onda estacionaria. En esta última unidad que vimos que fue el tipo de antena, conocimos varios tipos de antena, como lo son, porque hay muchos, hay demasiados tipos de antenas, cientos, quizás miles, algunas derivadas de otras, eh, ya que cualquiera puede ser una antena, pero a su conveniencia y a lo que el parámetro se necesita. Eh, Existen los monopolos, su nombre de hecho es el hecho que tiene un solo polo, un solo polo, una sola varilla en donde emite la radiación. El dipolo, que son dos. La diferencia del monopolo y el dipolo, el monopolo es uno, el dipolo son dos, pero también varía la longitud de esa antena porque tiene que ver mucho con la longitud de la onda. La Yagi, que es una antena, en esta antena la generación de señal depende del juego estructural de los reflectores y los directores. La parabólica en esta antena hace alusión a la forma de una parábola. La antena es el LNB y la parabólica, la metálica, es solamente lo que refleja los rayos. Ok, y para finalizar, nos pidieron captar antenas de nuestra vida cotidiana, pues aquí les tengo algunas. Esta antena parabólica satelital de mi empresa de proveedor de internet satelital, el cual es una antena, disculpen, es una antena que capta las señales de los satélites, una parabólica offset que capta las energías del satélite, la señal, y las concentra todas en el foco donde está el LNB, donde el LNB la recibe por una guía de onda, la recibe, las trata y las baja de frecuencia porque
una frecuencia tan alta no se puede pasar por el cable. Una antena satelital C13A, antena satelital de la BAE, donde puede conocerla, donde trabaja en banda C, un diámetro de 13 metros, y que se conecta a los satélites para enviar la mayor cantidad de información. Por eso es tan alta y tan exorbitante de tamaño. Una antena de radio para celulares, que es de mi creación, en donde pude crear y diseñar una antena para captar señales de radio en los celulares que no captan buena señal. Una monopolo de una longitud, el cual es propia de la longitud de onda para captar bien la señal. Y una antena Lightbeam AC generación 2, que es como una parabólica porque tiene su foco y tiene su reflector para enviar la información y recibirla de las antenas sectoriales que están en mi casa para recibir señal de mi proveedor de internet. Estas son las antenas que fueron hechas, y aquí algunos anexos: los patrones de antena, el diagrama de radiación, la propagación y un patrón de radiación. Esto fue todo, muchas gracias.